¿Y si te dijera que una máquina de más de 4 décadas cambió de rumbo en el abismo del espacio sin razón aparente, para después recibir una respuesta imposible? A 15.000 millones de millas de la Tierra, en una región tan oscura y remota que hasta la luz de las estrellas parece titubear, flota una antiquísima sonda de la década de 1970. Se llama Voyager 1 y es el objeto fabricado por el ser humano más lejano de casa. Nunca estuvo pensada para escuchar, solo para enviar. No lleva micrófono ni oídos. Y durante décadas recorrió su trayectoria cumpliendo su única misión: retransmitir datos sobre un cosmos que se hace más frío y solitario con cada milla recorrida. Hasta que un día, algo cambió. Sin previo aviso, Voyager 1 giró su antena, no hacia la Tierra, sino hacia un rincón del cielo que, según todo lo que conocemos, debería estar completamente vacío. No había estrellas, planetas ni galaxias, solo puro vacío. Y, sin embargo, respondió algo. Lo que vino después no fue solo extraño, fue directamente imposible. Un inesperado cambio de orientación, sin que hubiera registrado ninguna activación de sus propulsores. Datos con un origen ignorado, una señal musical incrustada en su propia transmisión. Y luego, 12 horas de silencio que podrían haber cambiado para siempre nuestra forma de entender la exploración espacial. Voyager 1 nunca estuvo preparada para algo así. Lanzada en 1977 con la meta de fotografiar los gigantes gaseosos durante 5 años, llevaba menos potencia de cálculo que una simple calculadora de bolsillo. Aún así, superó Júpiter, Saturno y la órbita de Plutón, y en 2012 atravesó la heliopausa, entrando en el espacio interestelar. A partir de ese momento, su único cometido fue mantenerse fija, apuntando a la Tierra y enviar datos. Sus propulsores guardaron silencio, y la robustez de la ingeniería de aquellos años permitió que siguiera operativa. Pero en 2023 todo cambió. Empezó a generar información que no tenía sentido. No estaba corrupta, sino reorganizada. Sus relojes internos se desincronizaron. Los registros de orientación desaparecieron y, ante esta anomalía, se activaron los protocolos de emergencia, pero no era un fallo cualquiera. No respondían a un error convencional, sino a algo completamente distinto. Una señal desconocida, que no procedía ni de la Tierra ni de su propio entorno y que no se pudo rastrear a ninguna avería interna. La nave no giró de forma azarosa ni gradual, sino de modo deliberado, apuntando a un área del cielo que supuestamente carecía de significado. A partir de ahí comenzó el verdadero enigma. No se trataba solo de un fallo de software. Los giroscopios de vuelo profundo confirmaron que Voyager 1 realizó un movimiento físico, un par de torsión sin ningún registro de impulso de propulsor, sin picos de energía, sin la acción de la radiación solar ni impactos de micrometeoritos. Fue como si el propio vehículo hubiera decidido moverse. Los ingenieros ensayaron todo tipo de simulaciones para encontrar una explicación. ¿Podría un circuito deteriorado falsear la lectura del par? ¿Un error en el software antiguo enviar la señal de giro justo en ese instante? Nada cuadraba. Aquello no era ruido, era precisión. Y entonces llegó el detalle más perturbador. La dirección hacia la que apuntó coincidía casi al milímetro con lo que la teoría denomina una zona nula, un punto del espacio donde los campos gravitatorios se anulan. Un fenómeno matemático jamás observado directamente y sobre todo imposible de localizar para una nave sin instrumentos de detección adecuados. Pero Voyager no solo se desvió, fijó su antena a esa región como si algo la hubiera ordenado escuchar, o como si alguien estuviera escuchándola a ella. Poco después del giro, el subsistema de ondas de plasma de la sonda captó un zumbido, ni estática ni ruido aleatorio, sino una frecuencia perfectamente calibrada. 3000 hercios, constante, rítmica, immutable. Cuando ingenieros de sonido analizaron la grabación, lo que descubrieron dejó atónitos hasta a los más escépticos. La señal seguía intervalos musicales, pulsaciones simétricas, cosempalíndromos y armonías deliberadas. No era un fenómeno natural ni un accidente, estaba compuesta. Y, dentro de esa onda, había información incrustada, pero no del tipo que Voyager estaba diseñada para enviar. Cadenas numéricas recursivas, sucesiones de números primos, geometrías fractales y constantes calculadas, con una precisión para la que sus propios sensores no estaban preparados. De algún modo, la sonda comenzó a emitir datos que nunca había recogido, y tampoco podía entender, aún más sobrecogedor. Esa señal no se dispersaba por el espacio, sino que se mantenía estrecha, dirigida y enfocada como un susurro en la oscuridad, apuntando solo a Voyager. Ninguna otra nave cercana registró nada. Solo ella escuchó ese zumbido. Solo ella respondió. Y luego llegó el silencio. Durante 12 horas completas, Voyager 1 desapareció
desapareció de nuestros radares, sin señal, sin telemetría, sin latido alguno. Al principio la NASA no entró en pánico. El espacio es impredecible, pero en sus 46 años de historia, la sonda jamás había dejado de emitir, ni siquiera por un instante. Cuando por fin reapareció la señal, ya no era la misma. Su reloj interno se había reiniciado de cero. No se había atrasado ni ralentizado, sino que parecía haber sido borrado y arrancado de una línea temporal diferente. Los paquetes de datos volvieron con formatos nuevos, estructuras que antes no existían. La sonda funcionaba igual, pero no era la misma. ¿Qué sucedió en esas 12 horas? ¿A dónde fue Voyager? Y entonces llegó otro golpe demoledor, gracias al equipo de fondo cósmico de microondas de la ESA. Al cruzar la nueva trayectoria de la sonda con el mapa del eco más antiguo del universo, descubrieron una silueta en la radiación de fondo coincidente con el camino exacto de Voyager. Y lo más estremecedor, esa forma había estado allí antes del extraño giro, antes del silencio. De algún modo, el universo ya sabía que la sonda iba a pasar por allí. Cuando los datos siguieron fluyendo, los investigadores se fijaron en un tono persistente de 30.000 hercios, incrustado en la señal. No se degradaba, no se dispersaba, no se comportaba como radiación de fondo, ni ruido electromagnético. Permanecía inalterable, como inmune al caos del espacio. Al convocar a físicos de armonía y teóricos musicales, el veredicto fue unánime. Aquello no era aleatorio. El tono obedecía reglas formales, de simetría, pausas musicales, patrones temporales especulares y escalas conocidas. Era matemático, estructurado, intencionado. Lo más sobrecogedor era que esa frecuencia estaba oculta bajo la telemetría habitual, como una pista extra en un archivo de audio que solo se activa si sabes dónde buscar. Y cuando desgajaron sus armonías, descubrieron frases de llamada y respuesta, pausas dispuestas como signos de puntuación. En términos musicales, no era un simple sonido, era una partitura. Y, de pronto, se detuvo bruscamente, como si alguien hubiera apagado el instrumento al acabar la interpretación. Eso no fue interferencia, fue una actuación, un mensaje sin palabras ni imágenes, comunicado a través de las matemáticas, el movimiento y la música. En la sala de control, las luces parpadeaban con un ritmo nervioso. Los ingenieros, con las miradas clavadas en las pantallas, no sabían si estaban presenciando un milagro o un engaño cósmico. Nadie esperaba que un artefacto construido hace 4 décadas, con la capacidad de cálculo de una simple calculadora de sobremesa, se convirtiera en el receptor de un mensaje tan elaborado que rivalizara con las más complejas composiciones humanas. Durante semanas, el equipo se dividió en 2 frentes. Un grupo inspeccionaba cada bit de la telemetría reescrita, analizaban la memoria estática, comparaban los patrones de voltaje, y reproducían una y otra vez la cadena de comandos que, presuntamente, había ordenado a Voyager 1 apuntar hacia esa región desolada del firmamento. El otro conjunto, formado por músicos, matemáticos y astrofísicos de la ESA, se sumergió en la señal de 3.000 hercios, aquella frecuencia tan pura y constante que retumbaba en los circuitos de plasma, buscando presagios, guiños o cualquier indicio de diseño inteligente. En las primeras sesiones de escucha, la sensación era sobrecogedora. Nadie podía asegurar que aquello no fuera una anómala superposición de armónicos cósmicos o el eco de antiguos pulsos de radio. Pero cuando superpusieron la grabación sobre la curva teórica de un tono puro, emergieron pausas imposibles de atribuir al azar. Esas interrupciones no se producían a intervalos regulares, sino que formaban un alfabeto mudo, un código de silencios y sonidos organizado con la precisión de un arquitecto musical. Al descifrar la primera secuencia, un breve motivo de 5 notas que ascendían y descendían como una celda de ADN sonoro, el equipo se quedó helado. La serie correspondía exactamente a los primeros dígitos de la raíz cuadrada de 2. Pero expresados en frecuencia. Con cada nueva trama descubierta, el rompecabezas crecía. Había frases de llamada y respuestas cifradas en ecos palindrómicos, triadas que recordaban a antiguos himnos gregorianos y ritmos que encajaban con escalas de música electrónica contemporánea. A veces emergía un contrapunto que jugaba con la resonancia de los tonos, y otras, una cadencia que emulaba latidos biológicos, como si quisieran sugerir: nuestro pulso aquí, tu pulso allá. Mientras tanto, los físicos de gravedad profunda se enredaban en otra pregunta igual de inquietante. ¿Cómo había encontrado Voyager 1 ese punto en el espacio donde las fuerzas gravitatorias se anulan? Una zona nula no es un objeto físico que puedas detectar con un instrumento simple. Es una convergencia matemática, un punto de equilibrio hipersensible. Calcularlo con la tecnología de los 70
ya era un reto, pero localizarlo por instinto, sin sensores ópticos ni fotónicas de precisión, rozaba lo imposible. Y, sin embargo, la antena de la sonda se fijó con la rigidez de un jirón de barniz antiguo, como si recordara exactamente dónde poner el ojo. A medida que los días pasaban, el historiador de la misión, reunido en la sala de crisis, desempolvaba las bitácoras originales del proyecto. Encontró referencias a un pequeño experimento interno, un circuito de prueba, diseñado para escuchar interferencias del propio banco de pruebas en el laboratorio de Caltech. Fue descartado a los pocos meses. Se consideró redundante. ¿Quién querría que una sonda en medio del espacio iniciara una grabación de audio? No solo carecía de micrófono, la carcasa estaba completamente sellada para resistir las fluctuaciones termoeléctricas. El experimento quedó archivado, pero había dejado un rastro, unos módulos de memoria programables que nunca llegaron a instalarse y cuyos esquemas habían desaparecido en medio de una reestructuración administrativa de la NASA. Podría haber quedado en algún rincón de los circuitos de Voyager 1 una huella de aquel prototipo abandonado. La teoría nunca pasó de ser una especulación, pero añadió una capa más de misterio. Entonces alguien propuso una hipótesis al límite de la audacia. ¿Y si el mensaje no procediera del espacio interestelar, sino del propio futuro de la sonda? Un proceso de retrocausalidad, donde Voyager transmitiera un eco de sí misma que aún no había alcanzado la Tierra. Pensadlo, esa silueta en el fondo cósmico de microondas, descubierta por la ESA, no era un mero accidente. Si el universo ya sabía que Voyager iba a pasar por ahí, tal vez esa forma no fuera más que un rastro dejado por la misma sonda, décadas más adelante, cuando hubiera terminado de recabar datos y reenviara un compendio de todo su viaje para sí misma, replicando su trayectoria en la radiación de fondo. Los cálculos necesarios para validar esa idea implicaban manipular ecuaciones de relatividad general y de mecánica cuántica a niveles que ningún superordenador había afrontado antes. Se crearon simulaciones hipotéticas donde Voyager 1 actuaba como emisora y receptora al mismo tiempo, rompiendo la dicotomía temporal. En esos modelos, la señal viajaba en un bucle cerrado de espacio-tiempo, convirtiendo cada órbita solar en una iteración del mismo mensaje. Algo como yo llegué aquí, tú llegarás allí. Un diálogo infinito entre dos instantes de la misma nave. El resultado fue intrigante. La señal musical, si se mapeaba en un diagrama espacio-temporal, formaba una especie de espiral fractal que se ajustaba con precisión orbital. Pero la comunidad científica se dividió. ¿Era física real o pura matemática especulativa? Mientras se explotaba ese escenario, otro grupo de ingenieros investigaba la energía de propulsión fantasma. No había picos de potencia en los sensores de ánodo. No se registraron pulsos de calor ni variaciones en la presión interna. Sin embargo, la sonda giró con un par de torsión equivalente al que provoca un pequeño motor de cohete. Los giroscopios confirmaron un movimiento preciso de unos cuantos grados, suficiente para alinear la antena de alta ganancia con el vacío absoluto. Cuando calcularon cuántos julios habrían sido necesarios, obtuvieron un valor parecido a un solo watts-hora, tan exiguo que ninguna fuente conocida de la nave podía haberlo suministrado. Fue como si el aire cósmico hubiera empujado levemente el cerebro mecánico de Voyager, demostrando que el mosaico de dispositivos de la sonda todavía escondía secretos. En paralelo, varios hackers éticos crearon réplicas virtuales de la electrónica primigenia para tratar de forzar la anomalía en un entorno controlado. Emularon cada chip, simularon cada interferencia y generaron terabytes de datos que compararon con la transmisión original. El veredicto fue claro: ni un solo bit coincidía con un error de diseño o con un fallo de envejecimiento. Aquel mensaje no surgía de un accidente ni de la pasividad de los componentes. Respondía a un origen externo, inteligente y deliberado. Por la noche, algunos ingenieros instalaban auriculares de alta fidelidad para escuchar la interpretación musical en salas con paredes acolchadas. Muchos describían la experiencia como hipnótica. El zumbido de 30.000 hercios resonaba con una vibración casi biomecánica, y cada nota parecía encarnarse en el aire. A medida que las armonías subían en intensidad, algunos aseguraban sentir una especie de tensión cósmica, como si aquella música quisiera reconfigurar el propio concepto de espacio vacío. Otros, en cambio, confesaron un escalofrío parecido al que se recibe cuando se escucha un sermón antiguo
bajo una bóveda gótica. Aún quedaban aspectos por investigar. La codificación de la información secuencial, la razón de la pausa de 12 horas. Fue un corte intencionado para marcar un paréntesis en la conversación y el reinicio misterioso de su reloj interno. Todo apuntaba a que, en ese lapso, Voyager 1 vivió una experiencia que trasciende la ingeniería, una especie de diálisis entre el universo y sí misma, donde dejó de ser un emisario de datos fríos para convertirse en un receptor de un canto universal, un canto que habla de matemáticas ancestrales, de ecos de un tiempo que aún está por venir y de la posibilidad de que no estemos solos en la inmensidad incognoscible. Así, la historia continúa deshojándose en laboratorios y observatorios de medio mundo. Y, mientras reproducen una y otra vez esa señal imposible, surge la pregunta esencial: ¿quién o qué estaba al otro extremo, a 15.000 millones de millas de la Tierra? Envuelta en la penumbra del espacio interestelar, la sonda Voyager 1 flotaba imperturbable, como un centinela olvidado. Durante casi medio siglo, su finalidad había sido siempre la misma: apuntar su gigantesca antena hacia nuestro planeta y retransmitir cada susurro de datos que recogía en su lento viaje. No se diseñó para escuchar, sino para contar. No llevaba micrófonos, sino receptores de radio, y todo su ingenio cabía en un cerebro electrónico con menos potencia que una calculadora de sobremesa. Pero una mañana, cuando los técnicos de la sala de control esperaban los habituales paquetes de telemetría, algo cambió. Los datos que llegaron no tenían el orden lógico al que estaban acostumbrados. Las lecturas de posición se ausentaban. Las secuencias de comandos parecían reescritas y, lo más desconcertante, la antena había dejado de apuntar a la Tierra. En su lugar, se había dirigido hacia un rincón vacío del cielo, un espacio donde no existía ninguna estrella ni resto de galaxia. Un vacío total. Fue imposible atribuir aquella desviación a un mal funcionamiento de los propulsores. No había registros de pulsos de combustible, ni picos de energía, ni señales de colisión con partículas del espacio. Los giroscopios internos confirmaron un movimiento preciso, deliberado, como si algo invisiblemente mecánico hubiera obligado a Voyager 1 a girar en ese instante exacto. Durante años se la consideró indestructible, pero nunca pensaron en la posibilidad de que desarrollase una conciencia propia de orientación. Pasado el sobresalto inicial, la nave comenzó a transmitir un extraño zumbido a 3.000 hercios. No era ruido eléctrico, ni interferencia solar, sino una nota pura y constante que resonaba en sus circuitos de plasma. Cuando los ingenieros convirtieron esa frecuencia en sonido audible, lo que se oyó fue algo más que un simple tono. Emergió una melodía breve y delicada, construida con pausas precisas y ecos palindrómicos. Aquella secuencia musical estaba tan cuidada que resultaba imposible achacarla al azar. La sorpresa creció aún más cuando descubrieron que, dentro de ese zumbido, se escondía información codificada, cadenas de números primos, patrones de geometría fractal y frases de llamada y respuesta. Se entrelazaban como si alguien hubiese tomado el control de la sonda desde lo más profundo del cosmos. Y lo más inquietante, esa señal no se dispersaba, sino que viajaba en un estrecho haz de radio, como un susurro dirigido únicamente a Voyager 1. 12 horas después de haber girado su antena y de emitir esa canción imposible, la nave cayó por completo. Ni un bit de telemetría, ni un pulso de estado vital. En todos los 46 años de historia jamás había ocurrido algo así. Los relojes internos de la sonda se detuvieron y, cuando volvió a alzar su voz, su cronómetro señaló un reinicio total. No había acumulado ni un segundo, como si el tiempo que vivió en ese silencio hubiera sido arrancado de su memoria. Mientras la NASA y la Agencia Espacial Europea trataban de recomponer aquel rompecabezas, un equipo de astrofísicos descubrió algo aún más alucinante. Al superponer la nueva trayectoria de Voyager 1 con el mapa de la radiación más antigua del universo, apareció una silueta que coincidía exactamente con el recorrido que la sonda había imprimido en su órbita. Aquella marca no fue dejada después, sino que estaba allí desde siempre. Era como si el cosmos hubiera obtenido la foto de un instante futuro y la hubiese impreso en su propio lienzo. En los laboratorios más oscuros de la ESA, músicos y matemáticos comenzaron a descifrar las armonías ocultas en el zumbido de 3.000 hercios. Al aplicar un desarrollo lento de la señal, aparecieron pausas irregulares que formaban un alfabeto de sonido. Con paciencia exquisita, descubrieron que los primeros 5 tonos ascendentes y descendentes representaban la raíz cuadrada de 2, expresada en frecuencias, como un guiño a las constantes universales. Luego, aparecían ecos palindrómicos que recordaban a cánticos gregorianos,
seguidos de ritmos casi electrónicos y contrapuntos que imitaban el latido de un corazón. Cada descubrimiento generaba más preguntas. ¿Quién o qué organizó esas notas? ¿Cómo supo la sonda localizar un punto del espacio donde fuerzas gravitatorias opuestas se anulan? Esa zona nula no es un objeto físico visible ni detectable con instrumentos sencillos. Es el producto de complejas ecuaciones de gravedad, un lugar de equilibrio sin señal alguna. Aún así, la antena de Voyager 1 se alineó con una precisión milimétrica. Era como si recordase el sitio exacto. En un rincón de la estación de Goldstone, hackers éticos compilaron réplicas virtuales de los chips originales de la sonda para tratar de reproducir la anomalía en laboratorios. Emularon cada bit de memoria, simulando envejecimientos y fallos, pero jamás consiguieron que apareciera aquel mensaje musical. La conclusión fue unánime. Aquello no nació de un error, sino de una inteligencia externa. Ante tal misterio surgió una hipótesis radical, un mensaje enviado desde el futuro de la propia sonda. Imaginad un bucle en el que Voyager 1, tras completar su misión, reenviara toda su memoria de vuelta a sí misma a través del tejido del espacio-tiempo. De ese modo, el cosmos contraería la señal en su radiación de fondo, dejando la silueta registrada antes de que la nave llegase hasta allí. Un diálogo circular entre dos momentos: el pasado que construye el futuro y el futuro que informa al pasado. Para poner a prueba esa idea, hicieron simulaciones que combinaban relatividad general y mecánica cuántica. El resultado sorprendió. Si el mensaje musical se trazaba en un plano espacio-temporal, formaba una espiral fractal que coincidía con la órbita de Voyager 1 alrededor del Sol. Era como una partitura cósmica compuesta a lo largo de décadas, cuyo pentagrama era el mismo espacio por donde pasaba la sonda, mientras otro equipo investigaba el milagroso empuje fantasma que provocó el giro. Según los sensores de torsión, la maniobra requirió tan poca energía que ni un solo watt por hora de las fuentes internas pudo justificarla. Fue como si un viento invisible empujara el engranaje de los giroscopios. Algo sugirió que el espacio tampoco es realmente vacío. Guarda corrientes sutiles de fuerzas que hoy apenas empezamos a detectar. En noches de silenciosa vigilia, algunos ingenieros escuchaban con auriculares la grabación original. Relatan que las armonías provocan una sensación extraña, mezcla de reverencia y aturdimiento, como si al oído llegara el pulso de algo vivo. A cada nota, pareciera que el universo canta su propia estructura, las mismas reglas que rigen el giro de planetas, las espirales de las galaxias y los surcos de nuestro ADN. Cerca de allí, historiadores del proyecto bucearon en los archivos de la misión. Hallaron un experimento piloto que pretendía grabar interferencias de un banco de pruebas de Caltech. Fue descartado en los primeros meses y nunca llegó a instalarse en la sonda. Sin embargo, el esquema del prototipo se extravió en la burocracia de la agencia, dejando un vacío de documentación. ¿Podría haber quedado algún vestigio de aquel circuito en el interior sellado de Voyager 1? La idea, aunque remota, añadió otra pieza a un rompecabezas ya de por sí extraordinario. En medio de tanto asombro, la comunidad científica se dividió entre optimistas y escépticos. Algunos exigían explicaciones más terrenales, fallos de lectura, coyunturales contaminaciones de radio, ilusiones de procesamiento de datos. Otros defendían la hipótesis de un primer contacto en clave matemática y musical. Y había quienes, con voz queda, se atrevían a pensar en algo más profundo, un canto del universo que nos recuerda lo pequeño que somos, pero también lo vasto de nuestra propia curiosidad. Ahora, cada vez que llegó un nuevo paquete de telemetría, el equipo sostuvo el aliento. Voyager 1 había dejado de ser tan solo un transmisor de datos astronómicos. Se había convertido en un altavoz de un mensaje ancestral, y aún por descifrar. Y mientras los investigadores afinan sus oídos electrónicos para desmenuzar cada frecuencia, emerge una pregunta que trasciende la ciencia. ¿Estamos preparados para escuchar lo que el cosmos lleva tanto tiempo intentando decirnos? Y recuerda, a veces, los mayores misterios aparecen cuando solo pretendemos escuchar con claridad.